queridos hermanos. El Señor me los bendiga. ¿Cómo han estado? Siempre me gusta hacer esa pregunta. ¿Cómo han estado? Bien, regular 3/4. Bienvenidos a todos aquellos que nos miran a través de las redes. La verdad es siempre un gusto poder compartir con ustedes. Y extendemos una invitación para dos cosas. Primero, que lo pueda hacer de manera vivencial en su hogar. Pueda tener su Biblia sentadito. No le recomiendo estar acostado porque puede dar un poquito de sueño. Y la idea es que pueda estar atento. Y también extendemos la invitación para que nos visiten aquí en Urdesa Central. Muy bien. ¿Cuántos hemos traído nuestra Biblia? Física, virtual, porque la vamos a necesitar. El día de hoy vamos a estar viendo algunos versículos y la idea es poder, no que me lo cuenten, no que me lo han dicho, sino que yo lo pueda leer. ¿Amén o no? Amén. Muy bien. Pero hay algo importante que siempre debemos de hacer antes de venir y estudiar la palabra de Dios. ¿Quién sabe? Orar. A ver, Gilbert lo dijo. Venga, Gilbert. Ahora usted lo vamos a... para que pueda poner este tiempo en manos de Dios. No hay problema, no hay problema. A ver. Padre Santo bendito que estás en el cielo, en nombre de Cristo te dirigimos esta oración, Señor. Gracias por tenernos aquí reunidos una vez más y que esta congregación siga creciendo, Señor, con sinceridad, con sensatez, con razonamiento, para aprender lo que Dios nos quiere decir en su mensaje, para interpretar al unísono la palabra de Dios. Bendita y alabada sea esta mañana, Señor, que tú estés con nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros, para que nos ayude a entender, a comprender y sobre todo para tratar de aplicar durante la semana lo que recibimos hoy mediante tu palabra. Señor, bendito seas, en nombre de Cristo Jesucristo, la paz para todo el mundo, para todo el Ecuador y para nosotros. Amén. En nombre de Cristo. Gracias, don Gilbert. Entonces, la próxima semana, cuando yo le haga la pregunta a usted, ¿qué debemos hacer antes de orar? Van a responder, ¿verdad? Y puede ser que ande por aquí dando la bienvenida y orando. Muy bien, vamos a ir al libro de Efesios. Ahora vamos a comenzar una serie basada en el libro de los Efesios. Esta semana, al poder estudiar un poquito esta carta, es una epístola que muchos teólogos alaban realmente. Y de hecho, Pablo, cuando va a comenzar en el primer capítulo, después del saludo que da, él va a poner estos primeros versículos en forma de canción, de alabanza. Pero antes de poder comenzar en los versículos, siempre es bueno tener un trasfondo de dónde nace la iglesia. La iglesia nace en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él se queda unas semanas en este lugar junto con sus amigos Priscila y Aquila. Se queda un tiempo ahí, hay un despertar, hay personas que vienen a la fe en el Señor Jesucristo y él decide pagar votos en Jerusalén. Tenía que regresar a su pueblo, a Israel. Luego, en su tercer viaje misionero, él nuevamente visita esta ciudad y mira cómo Dios ha estado actuando en esta iglesia. En esta ocasión se queda un poco más, se queda de hecho algún tiempo en esta ciudad y milagros empiezan a suceder, señales empiezan a suceder, personas que sanaban, gente que salía y confesaba sus pecados. De hecho pasó algo muy interesante. Éfeso, al ser una ciudad cosmopolita, era el centro de la cultura, por llamarlo de alguna forma. Tenían dentro de Éfeso un gran templo que daba la adoración a la diosa Diana. Esto de aquí hacía que este lugar sea lleno de muchas religiones. Entre ellos se practicaba mucho la brujería, la hechicería. Pero fue tal la exposición de la palabra por medio del apóstol Pablo que muchos de los que practicaban brujería y hechicerías, cuenta la Biblia, llevaron todos sus libros y los quemaron. Y era una gran cantidad de dinero invertido en estos libros. Pero fue tal el impacto del Espíritu de Dios por medio de la palabra expuesta que mucha gente venía a los pies de Cristo y empezaron a experimentar conversiones genuinas. Ahora, esta iglesia tiene más historia.
historia. Hubo un gran, usted lo va a ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19. Yo se lo cuento brevemente, pero me encantaría que usted lo pueda leer en casa, porque vamos a estar algún tiempo en la carta a los Efesios. Pero hay algo que me llamó la atención, porque esta fue una iglesia que tuvo un gran despertar. Pero así también vale la pena observar el capítulo número 2 de Apocalipsis. Y cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, si quieren, acompáñenme un ratito en su Biblia, pasó algo también, que es interesante saber qué puede pasar a una iglesia que, aunque haya experimentado este gran despertar en su corazón, pudo suceder algo también. Y en el capítulo número 2 encontramos aquí al apóstol Juan escribiendo, pero Jesús está diciéndole, y Jesús le está diciendo, escribe esto a esta iglesia, y le va a escribir algo interesante a Éfeso. Y miren lo que dice la escritura, los primeros versos los vamos a leer. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y qué es lo que le dice? Verso 2. Yo conozco qué cosa, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuál es la descripción de esta iglesia? Vemos aquí una iglesia fervorosa, una iglesia que trabaja, una iglesia perseverante, que prueba a aquellos que venían y tal vez enseñaban y hallaban errores, decían, esto no viene de Dios. Qué increíble, puede sonar muy bonito, pero aquí hay que entender algo. Dios no mira el exterior del trabajo de la iglesia. Dios mira el interior, mira el corazón de su pueblo. Y había pasado algo en el corazón de su pueblo. Y es lo que dice justamente en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Esta es la iglesia que había dejado ese fervor, no por la obra de Jesús, sino por Jesús. Y eso es lo que había acontecido también en esta iglesia. Y Jesús les dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Entonces, eso es un pequeño trasfondo de lo que nosotros podemos ver en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que empieza y vive un despertar y vive un genuino predicamiento de la palabra de Dios, y esto causa conversiones genuinas. Hay gente arrepentida de sus pecados y que dejan absolutamente todo por seguir a Jesús. Pero pudo llegar a ser una iglesia que también enfrió su corazón, su intimidad con Jesús. Entonces ya tenemos una perspectiva general de la carta o de las personas que están recibiendo esta carta. Ahora, vamos a ir al capítulo 1 de Efesios, y quisiera que leamos el primer versículo. Miren cómo empieza el apóstol Pablo en esta ocasión. Dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es la primera palabra que está usando aquí el apóstol? Bendito. Está bendiciendo al Señor. Esto está puesto en forma de canción, de bendición, de alabanza a Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo nosotros tenemos este fervor para cantar? ¿Se ha preguntado? Yo, cuando algo bueno me ha pasado, prendo mi radio y canto. Entonces, algún día me veo una roja y estoy así, alguna cosa, no es enloquecido. Estoy alabando, estoy cantando. Entonces, el apóstol Pablo está a punto de decir algo, está a punto de desarrollar una idea. Y se me venía a la memoria para tal vez dar una pequeña ilustración. ¿Cuántos alguna vez han escuchado la canción de Alex Campo, un cantante colombiano que se llama Al Taller del Maestro? Yo creo que todos aquí alguna vez la hemos escuchado y tal vez hasta la hemos cantado. Yo tengo personas conocidas que han hecho esa canción como un himno para ellos, porque en ciertos momentos tan oscuros de su vida se han identificado con esta letra. Y de hecho, cuando este hombre compone esta canción, atraviesa un cáncer en su garganta. Y este cáncer de su garganta, de hecho, para alguien que canta, es lo peor que le puede acontecer.
Pero es en medio de esta prueba, es en medio de este tiempo donde él escribe esta canción. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta canción fue tan vivencial, fue tan bien expresada desde lo más íntimo de su ser, de lo que vivía y cómo empezó a conocer a Dios, que ha llegado al corazón de otras personas también. Y recordaba justamente parte del coro de esta canción y lo describe así. Alex Campos la escribe así: al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego. Y miren esta frase: aunque me duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, amar es más que en mí un pretexto, es una entrega, es un negar, es más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Este hombre atravesó esta prueba y describió que en medio de la prueba sabía que el propósito de esta prueba era conocer a Jesús de manera más íntima. Y para él expresarlo en canción, dejarlo saber, contárselo al mundo, llegó a contagiar a muchos. Pablo, en cambio, está trayendo estos primeros versículos de este capítulo en esta misma forma, en una canción, en una alabanza a Dios. Porque él está entendiendo algo que necesita el pueblo de Éfeso, la iglesia de Éfeso. De hecho, se cree que esta carta se extiende a las iglesias de Asia. Todo aquel que lea esta carta, que lea esto, tiene que tener algo en su mente. Aquellos que han puesto y depositado su fe en Jesucristo, tienen que reconocer, tienen que saber algo. Y es tan importante, y es tan majestuoso, y ha llegado y acabado tan profundo en el corazón del apóstol Pablo, que él empieza con una alabanza. Y él empieza diciendo: bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué será que fue que descubrió? ¿Qué es lo que nos va a contar? ¿Quieren saberlo? ¿Sí o no? ¿Quieren, desean saberlo? Amén. Muy bien, venga el próximo domingo porque aquí acabó el culto. No, estoy bromeando. Vamos a seguir leyendo y veamos qué es lo que el apóstol pudo tener en su mente. Bendito sea el Dios y Padre, verso número 3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entendemos que esto Él lo está cantando no por algo que Él ha hecho, porque cuando cantamos o tenemos alegría, no es puede ser por algo alcanzado por usted, pero en este caso es por algo recibido. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero justamente el día jueves estudiamos un salmo en el corazón del cambio del rey David, que él hace algo similar a lo que está haciendo el apóstol Pablo. Venga conmigo al Salmo 103. En el Salmo 103 también hay una alabanza por algo que también en este caso este hombre llamado rey David también ha recibido de parte de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 103, versículo 1 en adelante. Dice así, llegó Salmo 103, versículo 1 en adelante. Miren cómo empieza el salmista y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y luego ¿qué dice? No olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí los va a expresar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata de hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él que sacía de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Cuando leíamos esto de aquí y observábamos a este hombre componer esta alabanza y dice: bendice alma mía y bendiga todo mi ser al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren el primer beneficio que Él trae. Y dice el verso 3, Él es quien perdona
todas tus iniquidades. Este fue un hombre que, aunque la palabra de Dios diga que tenía un corazón conforme al del Señor, vaya que es muy parecido a cualquiera de nosotros. A veces como que ponemos en ciertos altares a ciertos personajes de la Biblia, pero este hombre pecó. Este hombre dejó embarazada a la mujer de otro. Y no le bastó solamente eso, sino que mandó a asesinar al esposo de esta mujer. Pero este hombre, en el momento que fue confrontado, se arrepintió. Y escribió uno de los mejores salmos también cuando nos sentimos comparados con él, de arrepentimiento. Y este hombre entendió entonces que un corazón arrepentido puede venir delante de Dios, un corazón genuinamente arrepentido, y Dios le extiende su perdón. Y cuando David escribe este salmo, es increíble, porque él está diciendo: bendiga todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que puedo pensar, con toda mi fuerza. No me puedo olvidar de algo. ¿De qué? De aquellos beneficios que provienen de Dios. Queridos amigos, y Dios es el único que puede perdonar pecados. Y esto él lo comprendió. Por eso la importancia, y regresemos nuevamente a la carta a los Efesios, porque Pablo entiende lo que está expresando y lo que quiere dar a conocer a esta iglesia. Y este mismo versículo, cuando habla: y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hay que ponernos un momento en los pies de un judío. Pablo era judío. Y cuando hablamos de la bendición, el judío va a pensar en la bendición por medio del patriarca Abraham. Y eso nos va a llevar a Génesis 12. Así que vamos un ratito. Génesis es el último libro de la Biblia si la abre al revés. Es una pequeña broma. Si la abre al revés está el último. Génesis capítulo número 12 está en la mente de un judío. Porque es la bendición que Dios le otorga a lo que va a ser luego todo lo que se va a llamar Israel, todo el pueblo judío, pero empezó con uno, con Abraham. Entonces, cuando hablamos de bendición, y Pablo está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto está en su mente también. La bendición de Dios a Abraham es, verso número 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición de Dios por medio de Abraham, el patriarca Abraham, había acabado hondo en el corazón de los judíos, de tal forma que esto era un pensamiento muy nacionalista, muy propio, que lo abrazaban, pero causó algo, que el judío pensaba que solamente Dios los podía rescatar a ellos, o podía ser solamente el Dios de los judíos, cuando Dios es Dios de todos. Entonces, ¿a quién le está escribiendo la carta Pablo? A gente no judía. Entonces, lo que él va a empezar a relatar, lo va a dejar expresado de tal manera de aquel que no era judío pueda sentir la misma alegría que sintieron también aquellos que creyeron en Jesús, porque la iglesia empezó con los judíos, pero luego se extendió a los que no somos judíos. Tiene tal fervor en su corazón que empieza alabando a Dios. ¿Cuántos aquí no somos judíos? ¿Cuántos aquí hemos creído en el Señor Jesucristo? No quisiera que hoy salga tal vez de esa puerta sin ese mismo sentimiento, sin ese mismo fervor. Que las cosas que vamos a observar son las bendiciones que Dios ha otorgado a su pueblo. ¿Cómo se pone usted cuando recibe un regalo? Alegres, contentos. Y más bien, si les sorprenden. Hoy día yo llegué con un bolón para el desayuno en mi casa.
Y hubiera visto esos rostros de felicidad en la casa. Cuando uno recibe algo, ¿verdad? Uno se sorprende. Esto va mucho más allá, mucho más allá. Veamos entonces cuáles son estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y leamos de corrido, por favor, desde el verso número 4 al 14. ¿Ok? Efesios capítulo número 1, versículo 4 al 14. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, miren lo que dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando de los judíos, en Él también ustedes, los no judíos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Aquí hay bastante que estudiar. De hecho, yo creo que podríamos coger cada bendición y extendernos y extendernos y extendernos, y yo creo que quedaríamos todos maravillados de lo que Dios nos ha dado de manera gratuita, por gracia. Y Pablo empieza con este fervor, bendiciendo al Señor. Y lo primero que vemos, y si puede subrayar su Biblia, subraya su Biblia, y dice: escogidos para que fuesen santos y sin mancha. Yo me quedé pensando en esto de aquí. No hay día alguno que uno no peque. Pero uno se va a decir: oye, el pastor es el que está diciendo esto. No hay día que nosotros no pequemos. No hay día en que no batallemos con un mal pensamiento. No hay un día en que no se te salga tal vez una mentira. No hay día en el que fallemos de alguna manera. Y cuando está hablando de que somos escogidos para que seamos santos y sin mancha delante de Dios, yo fuera el primero avergonzado. Se me hace imposible pensar que yo pudiera tomar a alguien y decir: esta persona es santo, es sin mancha, no hace nada malo, no piensa nada malo. Me es imposible. ¿Saben por qué? Me es imposible pensar eso, porque es imposible que suceda. Literalmente es imposible. Pero esta es una de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dios los escoge no porque son santos y sin mancha, sino para que sean santos y sin mancha. ¿Ven lo importante es clave gramática? Para que sean santos y sin mancha. Y esto me maravilla aún más. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo venimos a la fe en Jesucristo, Dios no nos va a ver por nuestros actos,
sino que nos va a ver a través de la vida de su Hijo, de la perfecta vida de Jesucristo. Es esa la forma en la que Dios Padre nos va a observar a nosotros. Y ya vamos a entrar al momento de cómo se hace esto una verdad en mi vida. Pero la primera bendición que observamos aquí es que Dios ha escogido a su pueblo para que sea un pueblo santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Él. Es lo primero que observamos. ¿Cuál sería la segunda bendición que observamos? Hay ciertos teólogos que han visto 9. Yo lo resumí en 7. Así que observemos la segunda. Verso número 5 sería la siguiente. En amor, habiéndonos ¿qué cosa? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Subraya esa frase, según el puro afecto de su voluntad. Y esto también me encantó. Miren, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que no se le escapa absolutamente nada. Y normalmente queremos que los hijos sean igualitos a los padres. Y nosotros somos todo lo contrario a Dios. ¿Y por qué Él entonces desea adoptarnos como sus hijos? La grandeza del amor de Dios aquí realmente nos puede hacernos quedar como locos. No lo entendemos. Porque muchas veces, digamos en el caso de alguien que desea adoptar a alguien, a un hijo, usted puede decir las características de la persona o del niño que quiero adoptar deben ser tales. Una niña, no sé, pues el cabellito churrito, menor de 2 años, no sé, varias características, por ejemplo. En este caso, Dios toma de lo vil y menospreciado, de lo más imperfecto, para demostrar su amor en la vida de aquel que lo adopta como hijo. Y somos todo lo contrario a Él. ¿Cuántos quisiéramos tal vez digamos? Yo he pensado en el hecho, tengo 3 hijos, y yo he pensado en el hecho de adoptar. Me encantaría tal vez poder tener un 4º hijo. Y lo hemos conversado con mi esposa. Pero no se lo digan, que se lo conté. Y uno desearía tal vez que el niño, ¿verdad?, sea el más educadito del mundo. Queridos hermanos, usted es la persona más educadita del mundo. Yo creo que nosotros podríamos ser comparados con aquellos niños que salen disparados por todos lados, se suben la reja, se bajan la reja, ¿verdad?, y no hacen los deberes. Yo era así. Entonces cuando yo veo esta figura de Dios diciendo que los ha predestinado para adoptarlos como a hijos, queridos hermanos, yo mismo no me adoptaría. Pero por la abundancia de su gracia y de su amor, Él nos predestina para adoptarnos como a sus hijos. Entendemos un poquito por qué Pablo empieza bendiciendo, porque ¿saben lo que era Pablo? Pablo había sido un hombre que consintió en la muerte de otro. Fue un hombre que empezó a perseguir a la iglesia. Yo creo que él mismo tampoco no se hubiera adoptado. Pero ahora entiende algo, tiene algo en su corazón, y es que Dios lo predestinó para adoptarlo como hijo suyo. Díganme si eso no es algo maravilloso. Primera bendición, escogidos para ser santos y sin mancha. Segundo, predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Miren el tercero, por favor. Vamos, en el verso número 6 dice: para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Queridos amigos, aquí hay que tener algo claro. En la santidad de Dios no puede haber comunión con el pecado. Y entonces, si todos nosotros hemos pecado, entonces, ¿cómo es que podemos ser aceptados en el amado? ¿Cómo es que podemos entrar en esta relación con Dios? Y es justamente los versos que siguen luego. Verso número 6 ya vimos que Él nos hace aceptos en el amado, pero el verso número 7 dice: en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dos palabras importantes. Primero, tenemos redención por su sangre. Es la primera frase. Y la segunda es perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seamos aceptados en el amado? ¿Cómo es posible que usted, que yo y que cualquier persona pueda tener una relación genuina? No hablo de tener una relación cohete, sino una relación genuina con Dios. ¿Cómo es posible? Por medio de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo primero que lo aprendíamos ahí, la redención por medio de su sangre. Entonces ahí hay que volver un poco allá atrás, a los tiempos donde había la esclavitud. ¿Qué pasaba con aquellos que caían en esclavitud? Los judíos podían servir por 7 años, tenían que ser liberados en el 7º año. Y un familiar cercano tenía que dar una dote, una paga, para traerlo a libertad, para que puedan salir a libertad, y de esa manera eran redimidos, eran comprados de regreso a libertad. Había que haber una paga. ¿Qué es lo que hace Jesús? Y miren lo importante de que Jesús haya tomado la forma de hombre. ¿Por qué es importante esta parte en nuestro conocimiento del Señor? Porque tenía que haber sido un familiar cercano. Por eso Dios se hace hombre, viene aquí y tuvo que pagar con su propia sangre para que usted y yo y aquellos que confían en Él sean libertados ¿de qué? Del pecado. Él nos compró. Somos pertenencia de Dios. Miren, cuando nosotros venimos a la fe en nuestro Señor Jesucristo, hay cosas sobrenaturales que pasan en nosotros. Quien le habla no podía dejar de fumar. Y no podía dejar de tomar. Yo era de esas personas que tomaba socialmente, voy a poner entre comillas, socialmente, de lunes a lunes. No había feriado para mí en esa casa. Y había algo en mí que la verdad ya estaba cansado. Decía, pero ¿cómo lo debo de hacer? Y era tanto así que cada vez que deseaba dejarlo de hacer, y se lo contaba a mis amigos de la universidad, del colegio, ellos me decían, jajaja, te va a durar una semana. Y ellos no tenían espíritu de profecía por si acaso, pero la verdad me duraba una semana. ¿Cómo es que es posible que alguien pueda dejar la práctica del pecado? Solamente es por medio de la libertad que Cristo otorga. No hay vuelta que darle. Cristo es quien hace posible que nosotros no le obedezcamos al pecado, porque el pecado nos dominaba, nos tenía como un amo y nosotros el esclavo. Cristo paga en la cruz con su misma sangre para darnos esa libertad que no nos puede dar nada más. Nadie más nos la puede dar. Entonces, Pablo tiene esto en la mente. ¿Cómo podemos ser aceptos en el amado? Primero, porque ya no tenemos esa relación, con que ya no le pertenecemos al pecado. Y lo segundo que él está mostrando, primero dijo redención, pero luego dijo el perdón de sus pecados, el perdón de nuestros pecados. Y hay un versículo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y muerte significa separación. Entonces es nuestra eterna separación con Dios. Es nuestra muerte espiritual, eternamente separados con Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo viene siendo completamente inocente. ¿Puede decir conmigo eso? Completamente inocente. Queridos amigos, completamente inocente. Y se somete al juicio de Dios Padre, y es el mismo Padre quien lo pone en la cruz y ejerce la justicia divina sobre su Hijo, castigándolo de esa manera, para que esa justicia sea luego imputada a nosotros por medio de la fe. ¿Usted observa el costo de ser aceptados en el amado? Miren, a veces nosotros podemos ponerlo en esta figura.
en algún lugar, alguna, no sé, pues, pensemos en una boda muy elegante. Se casa un presidente y usted quiere asistir, ¿verdad? Pero no tiene más que un short y una biblia. No lo van a dejar entrar, no puede ser aceptado. Tiene que tener una vestidura diferente. Nosotros no podemos acceder a Dios. Por nuestras vestiduras se han manchado por nuestro pecado. Y lo que Cristo hace es poner la vestidura de Cristo en nosotros para que podamos ser aceptados. Ser aceptados, tener comunión con Él, tener una relación genuina con Dios. Él empieza diciendo entonces esto, para que sean escogidos para ser pues en santos y sin mancha, predestinados para ser adoptados como hijos suyos, aceptados para tener comunión, y todo esto es posible, absolutamente todo esto es posible, por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Estas tres bendiciones le podríamos dar una característica. Y miren lo primero que se enfoca Pablo. En lo primero que él se enfoca es en tu relación con Dios. Las primeras bendiciones no se trata de nada económico, de nada que carro nuevo, que casa nueva, que ropa nueva, absolutamente nada que ver con eso. Donde está apuntando directamente las bendiciones escritas aquí por el apóstol Pablo es, mira la gran riqueza de que puedas tener amistad genuina, relación de familia con el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es lo primero que imparte y le muestra, y por eso bendice al Señor. Ahora, sigamos nosotros, vamos al versículo número 8. Dice la palabra de Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, diga conmigo, toda sabiduría, en toda inteligencia. Muy bien, no vamos a caer. Toda esta sabiduría, de hecho la palabra inteligencia ahí se puede traducir también como prudencia. Más que inteligencia se la puede traducir como prudencia. Ahora, esta es una sabiduría que proviene de Dios, por si acaso, no es la sabiduría humana. ¿Cómo decimos en Guayaquil cuando la gente es sabia? ¿Cómo? Díganlo tranquilamente. Pilas, vivo, por ejemplo, vivo, bueno, sinónimo. ¿Cuál? ¿Quién lo dijo? Pero no, aquí no decimos sabido, decimos sabido. Esa sabiduría humana no es de Dios, es propio. Es la sabiduría que da por medio de esta bendición espiritual, es la que sí proviene de Dios. O sea, no es como se salta usted una fila, no es como usted, la fila está larga, entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente los guayaquileños? Entonces nos vamos por la segunda fila, ¿verdad? Y nos metemos así, ¿verdad? A veces hay que arrepentirnos de esa sabiduría humana que podemos tener. Esta es la sabiduría que proviene de Dios. Miren, nosotros necesitamos sabiduría de Dios para enfrentar ciertas situaciones. Aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo enfrentamos las corrientes de este mundo? Las corrientes. Miren lo que estaba pasando en Éfeso en ese tiempo. Había esta adoración a la diosa Diana. El rito de ellos era un rito sexual. Literalmente, habían mujeres que vendían sus cuerpos y esa era la forma de adoración a esta mujer de la fertilidad. Esa era la diosa. Y era la deidad más conocida en toda la región. Queridos amigos, y es en medio de ese pueblo, es como que usted vaya a predicar ahora, no sé, pues imagínese un New York, que es una ciudad grande, cosmopolita, con tantas cosas. Y viene el apóstol Pablo y empieza a predicar. Y esto estaba ahí. ¿Cómo enfrentamos las corrientes de este mundo hoy? ¿Qué necesitamos? La sabiduría que proviene de Dios.
El otro día estaba observando y leía con gran tristeza cómo se está afectando tanto la mente de los jóvenes, pero tanto la mente de los jóvenes. Cómo se está adoctrinando de manera tan agresiva sobre este tema de la sexualidad. Y cómo se siembra en la mente y en el corazón de los adolescentes y de los más jovencitos, aún antes de la adolescencia, ¿verdad? Este tema de que te puedes identificar con lo que sientes que es. Entonces, si el niño se siente una mujer, entonces él debe ser una mujer. Y si la niña siente que es un varón, entonces que se identifique como varón. Y son los pensamientos, y leía justamente un artículo de una familia cristiana que tuvo que sufrir con una de sus hijas de 12 añitos este tema. Y cómo por medio de conversaciones por internet y estos blogs que salen, esta jovencita llegó a confundirse tanto que empezó primero a identificarse con ningún sexo y luego se identificó como un varón y le pidió a sus padres que le cambiaran el nombre. Y su madre decía, todos sus argumentos eran tan repetitivos de todos estos movimientos que hoy salen. Y cómo empezaron a confundir. Por la gracia de Dios, esta jovencita hoy es usada, en cambio, para decirle a sus compañeritos lo que Cristo puede hacer en su vida. Pero su madre atravesó un tiempo de desierto y tuvo que aprender cuáles eran los argumentos que estaban usando, cómo rescatar a una persona de estas sectas, porque ahora son hasta como sectas, que se forman, qué argumentos utilizan. Muchas veces, tal vez en nuestra carne, podemos ponernos bravos con nuestros hijos, gritar a nuestros hijos, sacarlos de algún lado. Y son en tiempos como estos en los que necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo combatir esto. Yo me maravillo porque, queridos hermanos, aunque hoy día haya internet y tengamos Netflix y tengamos todas estas cosas, la Biblia dice que debajo del sol no hay nada nuevo. O sea, estas olas, estas corrientes se vieron en las épocas de Noé y se las ve venir. Y Dios puso sabiduría en estos predicadores, uno de ellos llamado Saulo, luego llamado Pablo, y este hombre predicó la palabra de Dios. Y fue esa sabiduría que Dios le daba la que permitió que otros le conocieran, que conocieran de Cristo. Entonces, queridos amigos, usted posee esa sabiduría. No porque se la ha ganado, sino porque Dios se la ha otorgado. Y por eso es que Pablo empieza a alabar y bendecir a Dios. Una de las cosas que dijo esta mujer en su relato es que a la iglesia le cogió por sorpresa el caso de esta jovencita y que no sabían qué hacer. Y es por eso que estamos llamados a conocer la sabiduría de Dios para aplicar la sabiduría de Dios. ¿Cómo lidiar con la tentación? Sería otro punto. Ahí hay sabiduría de Dios. ¿Cómo lidiamos con las tentaciones? Queridos amigos, les voy a decir aquí ¿cómo se le dice cuando usted saca números y porcentajes? Una estadística. De todos los que estamos aquí, el 100% es tentado. No me voy a equivocar en esa estadística. El 100% es tentado. En diferentes áreas, lógico, en diferentes áreas. Pero la idea es, ¿cómo libramos con esta tentación? Porque Dios da la sabiduría a su pueblo para librar, ¿qué cosa? Las tentaciones. Y yo me puse a pensar en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lidió Jesucristo cuando Satanás? Y miren el escenario. El escenario es Jesús en el desierto, no había comido, no había bebido, la debilidad de la carne va a estar, y Satanás en ese momento, en ese instante, se aparece y lo tiene. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en este momento? ¿Salió corriendo? ¿Cómo se defendió? ¿Cómo venció la tentación? Por medio de la Escritura. Muy bien. Ahora, veamos otro caso. ¿Qué le pasó a José cuando la esposa de Potifar, una mujer tal vez muy guapa, lo encerró, le arrancó la ropa y le dijo, acuéstate conmigo? ¿Le citó la Escritura?
¿Qué le dijo? Vete, Satanás. Satanás en falda. ¿Qué le dijo? Huyó. Dos personas tentadas. Dos diferentes reacciones, pero una misma sabiduría. Porque Dios otorga sabiduría a su pueblo para saber lidiar este tipo de situaciones. Y hay situaciones donde nos va a tocar huir, salir. Hay situaciones donde la palabra de Dios tiene que estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y saber cómo actuar en el momento preciso. Queridos amigos, la estadística que le acabo de dar en este momento es real. El 100% de los cristianos son tentados. Todos somos tentados. Y Dios otorga sabiduría a su pueblo para saber cómo lidiar con este tema. ¿Qué más? Observemos cuál es otra de las bendiciones espirituales otorgadas hacia nosotros. Dice la palabra de Dios, ya la vimos, versos 8 y 9. Le veamos por favor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren el verso 9. Dándonos a conocer, y aquí hay algo interesante, el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en donde? En la tierra. ¡Wow! Entonces, aquí hay un misterio. Pero ¿qué pasa con este misterio? ¿Fue oculto para nosotros? Si me dice sí, le voy a pedir al hermano que está a su lado que lo levante. No, el misterio lo está diciendo él mismo. Había un misterio que es revelado para nosotros. ¿Y cuál es el misterio revelado? Que Dios se propuso reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el pecado en el mundo? No reunió, sino que dispersó. Separó absolutamente todo. Lo primero que separó fue nuestra comunión con Dios. Lo dispersó. ¿Cómo será esto de que reunirá todas las cosas en Cristo Jesús? Apocalipsis nos va a dar una imagen sobre esto. Venga conmigo un ratito, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. ¿A cuántos les gusta ir al cine? Hay un versículo que dice que no debemos sentarnos en silla de escarnecedores. Entonces, si es una comedia, no se puede sentar. Es una broma, por si acaso. No la cacharon, no la cacharon. ¿Por qué traigo Apocalipsis 21? Porque es una muestra, es lo que el Señor nos está revelando de cómo será ese tiempo donde todas las cosas serán reunidas en Cristo. Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante, dice así la Biblia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué va a pasar con la tierra? Pasaron. Y el mar, que dice la Escritura, ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán, ¿qué cosa? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren este verso 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas que dice la Escritura pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas, nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Creo que hay un pero fuerte. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros,
idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué imagen tan increíble, qué relato tan increíble. Dios está mostrando esta nueva creación. Lo que el pecado hizo fue dispersar. El plan de Dios es de reunir todas las cosas bajo el sometimiento de Cristo, bajo la perfecta comunión en Cristo. Y ese es el plan que Dios está trayendo. Y cuando Juan está observando, no mira solamente a un pueblo judío, sino que mira al pueblo. Y esta revelación que está Pablo también hablándole a los Efesios, y luego se va a extender en los siguientes capítulos, es que ya no solamente es el pueblo judío, sino que todos estamos reunidos en Cristo. Todos nuevamente bajo el sometimiento de Cristo. Ahora, el pecado separa, Dios reúne. Lo primero que se rompe es nuestra perfecta comunión con Él. ¿Cuántos de ustedes están cansados de las tentaciones que tienen que luchar? ¿Cuántas veces nos vemos tan frustrados de que queremos dejar alguna práctica y no podemos? Y no le estoy hablando a gente que no ha conocido al Señor, sino al cristiano evangélico. Miren, vengan conmigo un ratito a Romanos 7. En Romanos 7, el apóstol Pablo, en el versículo 19 y 20, dice lo siguiente. Romanos 7, versículos 19 al 20, dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿en quién? En mí. Entonces, aunque nosotros deseamos tener esta relación genuina con Dios y no fallarle, literalmente esta es una batalla continua, todos los días. ¿Cuánto deseáramos ya no tener esta carne para no seguir la corriente, o mejor dicho, no seguir el deseo de esta carne, sino que el deseo del Espíritu que está en nosotros, que es agradar a Dios, seguir su palabra, estudiar la Biblia, tener comunión con Dios? ¿A cuánto les pasa que quieren empezar a estudiar la Biblia y les da pereza? ¿O les da sueño? ¿Cuántos dicen, tal vez, de los que están en casa ya, y quiero regresar al templo? Ay, pero me puede más el bolón dominguero y lo escucho pero quiero, deseo. ¿Cuántos tal vez dicen, quiero dejar de ver tales cosas en la televisión, pero más me puede este deseo? ¿Sí me explico? ¿Me hago entender? ¿Cuántos salen de aquí llenos? Dicen, uy, qué buena la prédica del pastor. Y le preguntan, ¿en qué predicó? No me acuerdo, pero está buenísimo. No, salimos llenos de aquí, ¿verdad? Salimos llenos del Espíritu. Pero te trepas al carro y empiezas a gritar a tu esposa. O están tus hijos ahí y empiezas a darles duro. O llegas a la casa y todo te fastidia. Pero hay un deseo genuino en tu espíritu de dejar de hacer eso. Y por eso es que nuestro espíritu gime por estar con Cristo. Porque hay un deseo en nuestro interior, en nuestro espíritu, de dejar de hacer lo malo. Ojo, la carta se va a extender. No me quiero quedar solo con este pensamiento. Puede sonar pesimista en decir, no se puede vencer o no se puede lograr. No, en Cristo lo vamos a poder hacer. Pero usted quiere descubrir esto, ahora sí, sin broma, tiene que venir las próximas semanas. Porque es lo que vamos a empezar a descubrir. Pero hay un misterio que es revelado. Y es que judíos y no judíos, todos van a ser reunidos en Cristo, en esta perfecta comunión con Cristo. Y es en ese lugar con Cristo, porque son todas las cosas. De hecho, mire, si usted lee Colosenses 1:20, ¿verdad? Puede tenerlo ahí a un lado. Pablo en Colosenses, en cambio, usa la palabra reconciliar las cosas. Tanto las que están en el cielo como en la tierra. O sea, todo va a estar
bajo la perfecta comunión y bajo el sometimiento de Dios. Es una perfecta comunión tal cual como en el principio. Esta no es la última bendición. Vamos por favor a Efesios. Hay otra bendición. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 11. Se nos es dado a conocer el misterio de reunir todas las cosas en Cristo. Pero en el verso número 11, miren esto de aquí. En Él asimismo tuvimos herencia. Digan conmigo herencia, porque quiero que quede esa palabra en mente. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Herencia. ¡Wow! Todo lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Todo lo que Cristo promete, lo recibiremos. Es nuestra herencia, va a ser nuestra posesión. Anoten los siguientes versículos, por favor. Mateo 5:5 va a ser un versículo. Mateo 19:29 es otro versículo. Mateo 5:5 es un versículo. Mateo 19:29 es otro versículo. Mateo 25:34 va a ser otro versículo. Se los voy repitiendo. Mateo 5:5. Mateo 19:29. Mateo 25:34. Y 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10. 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10. ¿Qué es lo que habla justamente estos versículos? En Mateo 5:5 habla sobre heredar la tierra. Mateo 19:29 habla sobre heredar la vida eterna. Mateo 25:34 habla de el reino preparado, heredaremos el reino preparado. Y 1 Corintios 6, del 9 al 10, va a hablar sobre el reino de Dios, heredaremos el reino de Dios. Yo me puse a preguntar, me hice una pregunta. ¿Cómo será esta herencia? ¿Cómo será este reino que heredaremos? ¿Cómo será estar con Cristo? En esta semana, el día miércoles o jueves, me llamaron del colegio de Lucas y me dijeron, venga porque su hijo le duele mucho la cabeza. Y eso fue algo raro porque él no sufre dolor de cabeza, fue algo súbito. Fui con el megatráfico que existía, luego mi esposa me dice, ve porque acaba en cambio de vomitar y se siente súper mal. El tráfico, yo vivo en Ciudad Celeste y irme hasta el colegio americano, imagínense el tráfico de 8 de la mañana a 7:30 de la mañana es tremendo. La angustia que sentí, me sentía desesperado, porque lo primero que se te viene a la mente es, tu hijo está mal, tienes que ir y hacer algo. Llego al colegio y Lucas normalmente cuando se enferma reacciona rápido bien y se pone súper bien, es hasta chistoso. Pero nunca me había recibido como me recibió, nervioso, llorando, me abraza, me puse peor. Tuve que volar a emergencias del hospital más cercano. Pero había una angustia en mi corazón, un temor. Tú a veces llegas a pensar lo peor. Y ahí me puse a preguntar, ¿cómo será vivir sin esta angustia? ¿Cómo será vivir sin temor? ¿Cómo será vivir sin llorar? ¿Cómo será vivir eternamente con Dios? ¿Cómo será poder alabarlo, bendecirle todo el momento y una comunión tan perfecta? Nuestro cuerpo, queridos amigos, como se los he dicho, va a tender a querer pecar. Nuestro espíritu no. ¿Cómo se va a sentir esa libertad tan preciosa de que vives en la plena voluntad de Dios, sin ese deseo de inclinarte al pecado? ¿Cómo será dejar de llorar? ¿Cómo será dejar de enfermarnos? ¿Se ha puesto a preguntar? Querido hermano, no lo sé, pero es nuestro. Esto es nuestro. Esta es la heredad que Dios compró para nosotros. Inclusive Jesucristo un día le dijo a sus discípulos, no se entristezcan,
me voy y voy a hacer lugar, voy a hacer morada para ustedes. ¿Se ha puesto a preguntar cómo serán esas moradas? ¿Cómo será ese lugar en el que habitaremos con el Señor? ¿Cómo será esa nueva creación? ¿Cómo será el cielo y la tierra? Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí disfrutamos de pasear? Amén. Me encanta pasear. Si no alzó la mano, tiene que arrepentirse de mentiroso. Porque a todos nos gusta salir a pasear, ¿verdad? Aunque sea ir a, no sé, pues, al parque. Cuando usted vaya a baños, y le recomiendo, vaya a baños. Y cuando usted se va a baños, hay un espectáculo, porque las carreteras son como que abajo y las montañas re mega altas, que usted se queda sorprendido de la belleza y el esplendor de la creación de Dios. ¿A cuántos les gusta ir a la playa? No es pecado ir a la playa, vaya a la playa. Trate de ir el sábado, regrese para el culto, pero si se queda gusto en la iglesia y congrese un ratito, pero ¿a cuántos nos gusta ir a la playa? Mira, qué bonito, ¿verdad? Y ahí está la super creación de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el pecado? Y se lo voy a demostrar para que vea cómo nosotros corrompemos todo. ¿Cuántos hemos nadado y nos hemos quedado con una funda de helado clavado en el ojo? O una tarrina de encebollado que alguien botó al mar. Y peores cosas, me han contado. Y ahí está la corrupción del hombre. ¿Cómo será estar en aquellos lugares celestiales en Cristo Jesús? No lo sé, no los puedo dibujar, pero son míos, son nuestros, es suyo. No porque usted haya pagado el pasaje, no porque usted haya puesto un solo dólar o un solo poco de esfuerzo por eso. No, por el puro amor, por la pura gracia de nuestro Señor. Y queridos amigos, es nuestro. Ahora, ¿cómo saben que eso es nuestro? Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo número 13. En él asimismo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, aquí viene algo muy importante, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es, su versión va a decir arras, pero significa la garantía, ¿verdad? O el sello de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Esta imagen del sello se muestra para mostrar la pertenencia de algo. Entonces usaba un poquito de cera tibia, estaba el anillo, en este caso del rey, ¿verdad? Con el nombre o con el sello del rey, y lo presionaba un poquito, salud, presionaba, sacaba el sello, y eso que estaba sellado le pertenecía al rey, era del rey. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, cuando hemos creído en el Evangelio, hemos escuchado el Evangelio, hemos creído en el Evangelio, queridos hermanos, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nos marca como pertenencia de Dios. O sea, es Cristo va a venir por nosotros hasta que se complete la redención adquirida por Dios. Si usted ha creído en el Evangelio, si ha escuchado y ha creído en el Evangelio, el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida y eres posesión de Dios, hijo de Dios. ¿Se acuerdan que les contaba que Pablo comenzó esto como una alabanza? Él termina esta parte, este fragmento del primer capítulo, lo comienza en alabanza, pero lo termina en oración. ¿Qué es lo peor que a usted y a mí nos pueda llegar a pasar? Todas estas bendiciones espirituales han sido descritas, ¿verdad? ¿Sabe lo peor que nos puede llegar a pasar? Que no las conozcamos. Es como que de alguno de ustedes aquí tenga un billete, digamos, por poner un ejemplo, de lotería. El Pozo Millonario, no sé, lo que sea. Y ayer haya salido el número, pero usted nunca revisó el periódico. Pero ahí está el billete. Le pertenece, es suyo, no lo tiene, pero nunca se enteró. Porque no revisó la noticia, donde sea que saquen. ¿Dónde sacan ahora los resultados?
Ay, ¿cómo sabes? Lo peor que puede pasarle al creyente es que no sepa esto. Entonces Pablo hace esta oración desde el verso 15 en adelante y dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiéndole oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría, ¿y qué más? Y revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, subraya esa palabra, para que sepáis cuál es, tres cosas: la esperanza a la que los ha llamado; segundo, las riquezas de gloria de la herencia de los santos; y cuál es la supereminente grandeza de su poder, cuál es el poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y esa fuerza operó en Cristo resucitando. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo? ¿Qué es lo que está orando? ¿Cuál es la oración? Pablo no pierde el tiempo aquí. Lo primero que hace es les cuenta todas las bendiciones espirituales recibidas en Jesús. Pero Pablo está orando y dice: yo quiero que ustedes conozcan, entiendan, comprendan estas tres cosas. Primero, ¿cuál es la esperanza a la que ustedes son llamados? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es la riqueza de la herencia de los santos? Todo lo que hemos estado describiendo. ¿Cuál es esa riqueza de la herencia que tenemos? ¿Y cuál es ese poder que actúa a favor de los creyentes, a favor de la iglesia? Yo empecé comentándoles a ustedes cómo este cantante colombiano, Alex Campos, había escrito El taller del maestro. Porque las letras de esa canción nos deja ver qué es lo que impactó en el corazón de este hombre y lo que brotó de su corazón, de su experiencia. Pablo empieza esta alabanza no con una experiencia, sino con una verdad. Y él les está contando y está describiendo. Por eso es tan importante, si puede, estúdielo punto por punto. Desmenuce punto por punto. Pablo los está explorando, los está demostrando y los va a ir desarrollando también en los siguientes capítulos. Pero él está diciendo: yo quiero, por favor, oro al Señor que ilumine sus ojos, que entienda, que comprenda qué es lo que ustedes poseen, cuál es su posición en Cristo. Y la primera, y si quiere tomar apuntes de un resumen, es: hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Algo imposible, pero Dios lo hace posible. Hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos. Hemos sido aceptados en Jesucristo. Por medio de lo que Él hizo, somos aceptados, tenemos esta comunión con Jesucristo. No solamente eso, sino que nos ha sido dada sabiduría y prudencia para saber cómo actuar, cómo reaccionar. Nos ha sido dado conocimiento de los misterios de Jesús. Usted goza de ese privilegio de que están escritos todos los misterios de Jesús. No solamente eso, sino que nos ha hecho herederos. Queridos hermanos, no lo conocemos, no lo hemos visto, pero es nuestro. Y somos sellados con el Espíritu de Dios. Todo esto nosotros lo hemos recibido. Absolutamente todo esto lo hemos recibido por las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo no va a empezar, cantando y alabando? Y yo me imagino esa lectura con gran efusividad diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí donde está Cristo, en el lugar donde está Cristo, ahí estamos juntamente con Él. Y Él empieza este fervor y esta alabanza. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no bendecir su nombre si nos ha dado todo esto por pura gracia, por puro amor? Pero, querido hermano, quiero hacerle una pregunta y no quiero que me la responda diciéndomela al frente, sino que pueda meditarlo. Pero mi primera pregunta para ustedes es: ¿usted sabía que todo esto le pertenecía?
quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted está viviendo como un hombre o como una mujer que posee estas verdades? Y si no lo está haciendo, la invitación está abierta. Todos los domingos vamos a estar estudiando esto. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que usted en casa puede ir descubriéndolo también. Ese es el punto. Ahora, si alguien también que no se siente como que esas bendiciones se aplican a él o a ella, tal vez pueda estar sentado ahí o viéndonos a través de las redes, es decir, yo siento que nada de lo que dice hoy Javier, eso no es para mi vida, no siento que yo sea pertenencia de Dios, familia de Dios. Hay algo importante. Dios hoy lo puede hacer posible. Jesús lo puede hacer posible. ¿Sabes lo que habla el Evangelio? El Evangelio habla sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Murió por tus pecados, por mis pecados. Si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza plenamente en Dios, Dios extiende su perdón, extiende su gracia. Y sin que hagas nada para pagar, heredas estas cosas. Pero has puesto tu confianza en Dios. Has entendido que tus caminos te han alejado o te han tenido alejado y condenado. Pero Jesús pagó en la cruz del Calvario para que seas libre de esa condenación y puedas venir a la familia de Dios. Así que eso sí puede ser una verdad en tu vida el día de hoy. Oremos. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, queremos bendecirte, queremos alabarte. Hay tanto por descubrir, hay tanto por aprender, hay tanto por escudriñar, Señor. Lo que hoy hemos visto literalmente es algo tan pequeño de lo vasto que tienes para tu iglesia, para tu pueblo. Señor, ayúdanos a no quedarnos con un mensaje de domingo, sino ayúdanos a perseverar en tu palabra. Hoy hemos descubierto la herencia, las bendiciones espirituales que tienes para tu pueblo. Señor, Pablo tantos años atrás oró para que aquellas iglesias de la región de Asia pudieran comprender, entender cuál es su posición en Cristo, cuál es su heredad en Cristo. Sé que también podemos aplicarlas para nuestra vida. No permitas que sigamos, no puedo decir creciendo, sino aumentándonos, sin que podamos crecer realmente. Sin que te conozcamos, ayúdanos a poderte conocer todos los días más. Despierta en nuestro corazón el deseo de estudiar tu palabra, el deseo de compartir tu palabra. Despierta en nuestro corazón el deseo por esa comunión contigo, por ese tiempo de oración. Despierta la fortaleza en nosotros para no vivir bajo la carne, sino para vivir en el Espíritu. Despierta, Señor, en nuestros corazones el entendimiento para comprender que nuestros pecados nos han alejado de ti, que nuestros pecados nos dominan, pero que tú nos das libertad. Ayúdanos a venir a la cruz, ayúdanos a poder entender, comprender todas estas riquezas que tienes para la alabanza de tu gloria. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aquellos que nos miran por las redes, damos gracias a Dios por sus vidas y les pedimos también que si este mensaje ha bendecido su vida, lo pueda compartir con alguien más. Nos vamos a preparar para nuestro tiempo de la Santa Cena, y igual